Bueno, gracias Giselle, tan cálida recepción. Uf, pone, a mí al menos me deja como preparado para abrir relajadamente y tranquilos la palabra como quien la abre en la sala de su casa y juntos la estudiamos, ¿sí? Eh, la canción esta que acabamos de cantar, Dios sabe, Dios oye, Dios ve, ¿a qué historia de la Biblia les rememora? ¿Qué historia viene a la mente de ustedes con esto? ¿Alguno se arriesga? ¿Se les ocurre una historia donde está descrito justamente estas palabras? Dios sabe, Dios oye y Dios ve. ¿Alguno se acuerda la historia de Agar? ¿La recuerdan? Agar, la sierva de Abraham y de Sara. Quiero que me acompañen en la Biblia, en el capítulo 21, así la podemos compartir juntos. Capítulo 21 de Génesis. Génesis capítulo 21. Fíjense en el versículo 9 y 10 y 11 dice lo siguiente. Sara vio al hijo de Agar la egipcia, que ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por eso dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto a mi hijo con Isaac. Estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham por causa de su hijo. Y ahí te sigue relatando que Abraham hace una consulta con Dios, pero nos detenemos ahí. ¿Sabes que cuando en la Biblia encuentro expresiones que son raras, como fuertes y a contramano de lo que uno esperaría que diga la palabra, a mí me pasa, no sé si a ustedes también, que primero me pregunto, ¿por qué dice esto que es tan fuerte y como que uno no esperaría que un hijo de Dios esté diciendo esto? Y después pienso, si Dios lo puso a este relato, es porque en algún punto este relato tiene algo particular y especial para contarme. Quiero decir, lo que vamos ahora a ver en el relato de la historia de Agar, seguramente tiene algo tan valioso para nosotros que hace o que justifica que sea un relato que tiene aspectos que por ahí podemos decir, che, pero esto no era esperado, esto en el texto bíblico, estas cosas yo pensaba que no pasaban dentro de la Biblia, pero de pronto ahora en el relato encuentro que pasan en la Biblia. ¿Se entiende? Acordate que cuando estudiamos las historias de la Biblia, no estás haciendo otra cosa más que estudiar historias que son como la tuya y la mía, solamente que actúan como prototipos, como historias ejemplificadoras en donde vos y yo nos vemos reflejados en algún punto de esta historia. Porque el ser humano es el mismo siempre, en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que le pasaba a Agar, a Abraham, a Sara o a alguno de la historia, en algún punto es probable que te podés ver identificado vos o algún cercano tuyo, y de esta manera la historia vuelve a cobrar vida. Aquí en el texto acabamos de ver que Sara, si tuvieras que definir a Sara hoy y a Abraham, los definirías como dos personas al momento de hoy, ¿creyentes o no creyentes? Creyentes, padres de la iglesia. Y encontrás que Sara le está pidiendo al otro creyente que ¿qué haga? Que eche afuera ¿a quién? A Agar. ¿Agar quién era? La sierva, la madre de Ismael, el hijo de Abraham. Agar era la parte débil, tal vez. Abraham y Sara eran la parte
que tenían más fuerza, más poder en esta relación? Digo, para equipararla con relaciones nuestras, ¿no? Y si querés conocer cómo arranca esta historia, que Dios la pone acá en el mismo origen de su pueblo, acompáñame al capítulo 16. Y allí en el versículo 1 te dice, de Génesis por supuesto, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Y cómo llegó Agar a la casa de ellos? ¿Se acuerdan que cuando a los 76 años, 75 años, Abraham tenía cuando se fue de Ur de los Caldeos? A los 76, cuando llegó a Palestina, hubo una sequía. Recuerdan que el relato bíblico lo dice unos capítulos atrás. Y fueron a Egipto. Y en Egipto, en un sentido, le fue muy bien, en otro tuvieron problemas que ahora no vienen al caso, pero en el aspecto que le fue bien, dice que Faraón le dio ganado, ovejas, camellos y siervos y siervas. Entre las siervas que el Faraón le dio a Abraham, ¿quién venía? Agar. Hacía 10 años Agar estaba en la casa de ellos para el momento del relato acá del capítulo 16 que recién leímos. Hacía 10 años que Agar estaba conociendo al Dios de Abraham y de Sara. Hacía 10 años que Agar había salido del politeísmo que tenía ahí en Egipto y estaba conociendo lo que Abraham y Sara le estaban dando a conocer. Era parte del campamento de ellos. Agar, que era esclava y esclava en su propia nación, en Egipto. Era mujer, esclava y no estaba en su nación. Parecería como que la intención del texto bíblico es mostrarte a alguien absolutamente vulnerable, ¿no? En situación de indefensión. Y hoy, tema bastante puesto sobre discusión en nuestra sociedad y hablado. Esa era Agar. Y te cuenta que Sara, la señora, le dice a Abraham, toma a Agar y ten un hijo con ella. Abraham lo hizo y nació Ismael. Más que nació, fue concebido Ismael. Y el relato te dice, acompáñame por favor. Versículo 4. Abraham se unió a Agar y ella concibió. Pero al ver que había concebido empezó a mirar con desprecio a su señora. Y quiero que nos detengamos para ver los detalles que aparecen en la historia. Dice que Agar cuando quedó embarazada comenzó a mirar con desprecio a su señora. ¿Qué te transmite el relato? ¿Qué te parece ver entre líneas que le interesa a Dios que vayamos conociendo de las relaciones humanas? Yo pensaba, Agar nunca había sido nadie, ahora era alguien. Nunca había tenido nada, ahora tenía. Su dignidad, ahora sí era digna. Es decir, hay un proceso a partir del cual Agar empieza a ser persona. ¿Se entiende? Empieza a tener las características distintivas de una persona con dignidad, con futuro, con alguien que le pertenece de alguna manera. En el contexto cultural era diferente, pero de alguna manera sí. Y empieza a adquirir una personalidad que por supuesto empieza a chocar contra alguien, contra Sara, que estaba acostumbrada a que Agar no opinaba, no hablaba, casi digamos que no existía de alguna manera. Y el relato te dice que fue a quejarse a Abraham y le dijo, se quejó porque la sierva no se estaba comportando con ella como ella quería. Y entonces Abraham le dice a Sara, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Lo que bien te parezca tenía que estar dentro de ciertos códigos. ¿Se acuerdan de historia? El código de Hammurabi que había por aquellas zonas. Había códigos que regían la relación con los esclavos. No era hacer cualquier cosa, pero sí podía afligirla sin ningún problema. Y cuando en la Biblia te dice que Sara la afligía y ella huyó, porque Agar huyó, dice que Sara la afligía y la palabra afligir es muy fuerte en el original. Si vos vas al original, la palabra afligir denota
una fuerza y una contundencia en la aflicción hacia el otro que incluso, no digo que acá lo quiera decir, pero incluso podría incluir hasta aspectos físicos. O sea, era fuerte y desagradable lo que estaba viviendo Agar a manos de Sara. A mí cuando leo el relato me molesta leerlo, porque Sara y Abraham eran los que conocían a Dios. Y Agar no, sí, la época, las circunstancias, sí, está bien, pero con ese criterio también hoy podemos hablar de épocas y circunstancias y costumbres. Pero el relato te lo muestra tal cual es porque somos seres humanos que nos encontramos con Dios. Y sigue diciendo el relato que huyó. Y el ángel, versículo 7 del capítulo 16, el ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial de agua en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Deténganse en la pregunta, por favor. Primero, ¿dónde la encontró? ¿En el desierto de dónde dice el relato? Del sur. ¿Qué estaba al sur de la zona de Palestina donde vivían? Egipto. ¿Sabes por qué? Porque cuando huís porque no sabes a dónde ir, porque todo es triste y todo pinta negro, ¿a dónde solemos huir? A lo conocido, atrás. Vas hacia tu propia historia, a algún lugar donde, mal que mal, esclava o no, algo tenía en Egipto. Y Agar tiende a buscar ir a Egipto y la encuentra el ángel de Dios. ¿Y cómo la llama el ángel de Dios que dice Agar, sierva de Sarai? No nos dimos cuenta todavía, pero la primera vez que se nombra, que alguien la llama a ella por nombre, es Dios a través de su ángel. Porque Abraham no se refiere a ella como Agar, sino como tu sierva. Y Sara no se refiere a Agar con su nombre, con identidad, sino que se refiere a Agar como mi sierva o como la sierva egipcia. Nadie ni siquiera la llamaba por su nombre. Dios sí. Y la llama Agar. Agar, ¿de dónde venís y a dónde vas? Agar, ¿cuál es el sentido y el propósito de lo que estás haciendo? Agar, ¿crees que ya no tienen sentido las cosas? Agar, ¿crees que no hay un propósito en tu vida? ¿Crees que se terminó todo? ¿Estás volviendo para atrás? No, Agar. No estás distinguiendo, no te estás dando cuenta lo que se está armando en tu vida a través de las cosas que suceden y que yo voy al menos mirando y guiando o redireccionando según va sucediendo. Y le dice, y ahí está la canción que cantábamos recién. Ella le dijo, huyo de la presencia de Sarai, mi señora. Y el ángel le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel le dice, Dios sabe lo que está pasando y sabe que hay un problema de autoridad, pero volvé. Y encuentro en el relato esto algo que les quería compartir. Veo en este relato algo que me resulta muy interesante en los relatos bíblicos, que es cómo Dios, a través de su intervención, se va metiendo en la trama de tu vida y de mi vida. Porque Dios no avalaba la esclavitud, pero en ese contexto era lo que había, y en ese contexto funcionaban las cosas, y le dice a Agar, regresá con Sarai, porque es lo que en este momento está dándose socialmente, y necesito que vuelvas ahí, te pido que vuelvas con Sarai, aunque sé lo que estaba pasando allí. Dios sabe, pero además de que vuelvas, quiero que sepas, y le dice, multiplicaré tus descendientes y no podrán ser contados. La primer promesa hecha por Dios a una esclava. ¿Captan la dimensión de lo que estamos leyendo? Una esclava estaba recibiendo de parte de Dios la promesa de un gran pueblo. Y no solo eso, sino que le dice, la primera vez que Dios pone nombre a un muchacho, ¿a quién es? A Ismael. Le llamará su nombre Ismael. ¿Qué Ismael quiere decir? Dios escucha, oye. Dios sabe, Dios oye. Y entonces Agar le pone nombre al pozo donde estaba y le llama el viviente que me ve. Porque aprendió que Dios sabía lo que estaba pasando. Dios la escuchó.
y Dios la estaba viendo. Y vuelve a su casa, al campamento, y dice en el versículo 16, Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y el relato luego no te sigue contando tantas cosas, porque pasan muchos años, 13. Y dentro de estos 13 años pasa algo que por ahí no lo relacionamos con el relato, pero Agar e Ismael estaban en el campamento mientras Dios en el capítulo siguiente les instaló la circuncisión. Es decir, Ismael se forma en el hogar de Abraham y Sara, conociendo a Jehová, a Dios, y aprendiendo de él porque era parte de la familia. Y entre las cosas que Dios le enseñó fue el rito de la circuncisión. Está acá en el capítulo 17. ¿Saben qué porcentaje de hombres del mundo está circuncidado? 30%. 30%. El 70% de esos hombres circuncidados son de qué nacionalidad o de qué grupo? Árabes. Curioso. La historia la tenemos demasiado conocida desde este lado nosotros. La circuncisión fue establecida como un pacto de Dios con Abraham. ¿Y sabes algo más? Dios le dice a Abraham en el versículo 4 del capítulo 17, He aquí mi pacto es contigo, tú serás padre de muchas naciones. No solo Israel, serás padre de muchas naciones, naciones derivadas desde Ismael. Digo, porque a veces en la trama del relato bíblico es como que lo miramos de un solo lado y nos perdemos otra parte del relato que te está enseñando mucho acerca de las relaciones entre nosotros y Dios con nosotros. La historia sigue transcurriendo, Ismael aprende de Dios, Agar también, aprenden de Dios y de paso, evidentemente ya lo estamos viendo en el relato, no es de hijos de Dios perfectos, sino de hijos de Dios que se equivocan, pero van aprendiendo de Dios. Y el problema llega cuando en el capítulo 21 nace Isaac, el hijo de la promesa, entre Abraham y le da a luz Sara. Y en el capítulo 21 te relata el nacimiento de Isaac y de la fiesta. Pero cuando sucede esto, en la familia estábamos con un problema. Había ya alguien que se consideraba primogénito, Ismael. Había una mamá, Agar, y ahora había una segunda mamá, Sara, y un hijo que era considerado de la promesa, Isaac. Se generó una situación de la familia. Pregunto, ¿era Dios el que había propiciado y deseado y trabajado para que se genere esa situación en la familia? No. ¿Entonces Dios se desentendió de la familia porque ese no era un problema que él había armado? No. ¿Dios se siguió involucrando en la familia para trabajar en esa familia? Sí. Eso es lo lindo de las historias, porque te muestran a un Dios que no se desprende de tu vida y de la mía, pese a las cosas que vayan sucediendo por propias decisiones que vamos tomando. Y surge el problema en la familia y crece Isaac. Y en un momento, a los 103 años de Abraham, Isaac es destetado. Más o menos tenía 17 años Ismael. Y en la fiesta de destete suceden cosas, burlas, algo pasó. Y entonces en el versículo 9 llegamos al texto que leíamos al principio. Sara vio al hijo de Agar la egipcia que ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Y por eso dijo, echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Estas palabras preocuparon muchísimo a Abraham por causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, cuando ves que interviene Dios, vos decís, bueno, por lo menos está Dios para intervenir y poner justicia acá. Interviene Dios. No te parezca mal lo referente al muchacho ni lo referente a su sierva. En todo lo que te diga Sara, hazle caso. ¿Perdón? Hazle caso a lo que te dice Sara.
Me encanta cuando Dios te despierta en el relato con alguna cosa así. Porque el relato tenía que decir que Dios le llama la atención a Sara, le explica a Sara que tiene que de alguna manera convivir y manejar la situación porque ella la había generado. Pero la impresión que me da a mí en el relato es que para empezar Dios, conociendo a los seres humanos, sabía las limitaciones en las posibilidades de relación que tenían. Sabía el infiernillo que se estaba armando en ese hogar. Sabía cosas que ni vos ni yo tenemos idea que estaban generándose. Y le dice, hacele caso a lo que dice Sara. A mí inicialmente, les digo la verdad, me molesta esta intervención, porque no es lo que me hubiera gustado que diga el relato. Pero el relato sigue diciendo, porque a través de Isaac te será contada tu descendencia. Pero también el hijo de la sierva haré una nación porque es descendiente tuyo. Y Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, odre de agua se lo dio a Agar poniéndolo sobre el hombro de ella y luego le entregó el muchacho y la despidió. Y ella partió camino errante por el desierto de Berseba. ¡Qué bien! ¿Qué molesta esta parte del relato? Abraham le da, imagínense, desierto y por delante coloca un odre con agua, un poco de pan y vayan, resuélvanlo. ¿Sabes qué? Acá está algo interesantísimo. Vos y yo vemos que le estaban echando a Agar. ¿Sabés lo que no teníamos la capacidad de ver ninguno de nosotros hasta este momento? Es que más que estar echándola, ¿sabés lo que estaba pasando? La estaba dejando libre. Estaban haciendo una nación. No era vista de esa manera por quienes estaban participando de ese evento. Pero así son los eventos y así suceden las cosas cuando Dios interviene. Se van, andan, otra vez fue al desierto de Berseba, que era el sur. Otra vez volvió hacia Egipto, que era lo que ella conocía. Antes de Abraham y Sara, lo único que había conocido Agar era Egipto. Y ahí se iba con su hijo de 17 años. Dice el relato, cuando se acabó el agua, hizo recostar al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, alejándose a cierta distancia, porque pensó, no quiero ver morir al muchacho. Y se sentó enfrente y alzando su voz lloró. Agar lloró. Lloraba porque veía que se acercaba el fin de ella y de su muchacho, perdidos en el desierto, luego de una vida de esclavitud, luego de una vida donde de alguna manera su identidad, suena muy fea la expresión y tal vez podemos entender que era distinto en ese momento, pero en alguna circunstancia ella no había podido hacer uso de su libertad en la concepción de su hijo, vamos a decirlo de esta manera. Y con ese hijo está allí, pero ¿sabes algo? Me encanta el relato como sigue, porque ¿sabes lo que te dice el relato? Que aunque Agar estaba llorando, ¿sabes quién estaba haciendo otra cosa que no era llorar? Ismael. Porque te dice el relato 17, versículo 17. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho. Ismael había aprendido del Dios de Abraham. Y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué pasa, Agar? ¿Estás en el momento final, crees? ¿Ves todo negro? ¿No hay nada por delante? Las cosas se complicaron tanto en la familia que ya no hay posibilidad de solución de esto. Socialmente ya no hay más salida, ¿no ves nada? Cualquier parecido con la realidad es casualidad. Y Dios le dice 3 cosas que me encantan. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, allí donde está. Y me encanta ver cómo Dios iba preparando a Ismael para que sea la herramienta utilizada por Dios para salvar a su mamá Agar, en una circunstancia complejísima, pero que de alguna manera Dios iba interviniendo en las historias que ellos iban formando a partir de sus decisiones libres, pero donde Dios no los dejaba, como vos y como a mí nos pasa. Y sigue el relato. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación.
Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y lo dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto y llegó a ser un tirador de arco. Dios sabe que una de las herramientas más poderosas que tiene el enemigo es el temor. ¿O no? ¿No les pasa? ¿Se acuerdan? Hebreos 12:15 dice que Cristo vino para salvar a aquellos que por temor de la muerte vivían como esclavos. El temor te paraliza. El temor confirma que todo está negro, que no hay salida. Y Agar estaba en eso. Lo primero que le dijo el ángel es: Agar, no temas. Dios escucha. Dios escuchó. Dios sabe. Soy el mismo Dios que se encontró con vos hace 17 años cuando estabas embarazada de este muchacho, ¿te acordás? Soy el mismo. Acá está de nuevo. Porque otra vez estás volviendo para Egipto. No temas. Y lo segundo que tenés que hacer, Agar, es levantarte. Levantarte, porque si te quedas sentada no vas a tener opción de resolver esto que estás teniendo. ¿Se acuerdan? Hay muchas veces que en la Biblia aparece la expresión de Dios a la gente: levántate. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba Israel frente al Mar Rojo? Y Dios le dice a Israel: ¿por qué clamas a mí? Avancen, vayan, levántense, sigan. Y Dios le dice a Agar: no temas, levántate. Y cuando se levantó, cuando estás levantado, ves cosas que no veías cuando estabas tirado. Y cuando se levantó, vio un pozo, porque Dios abrió sus ojos. Y esto es lo increíble que tiene Dios cuando interviene en tu situación desesperada y en la mía. Logra que vos y yo veamos cosas que no veíamos. Vos no veías, yo no lo veía. Él hace que ahora lo veas. Y que veas que hay agua, que hay vida, que hay opciones. Y que veas y seas consciente que cuando vos creías que te estaban echando, en realidad te estaban liberando. Que cuando vos creíste que en realidad era el final porque la situación familiar era irresolvible, Dios estaba trabajando para ir resolviéndola, respetando las libertades de elección de cada uno. Y en una sociedad de la que formamos parte, donde está tan sobre el tapete los temas de abuso, los temas de la mujer, los temas de los vulnerables. Acá tenés en la Biblia una historia de alguien que encaja perfectamente en este grupo. Agar, quien es llamada por su nombre por Dios, no por la gente, que la llamaban la sierva de la egipcia. Agar, que es reconocida como alguien por Dios. Un Dios que dice que sabe lo que está pasando, oye y que ve. Y ese Dios que cuando estás pasando por un momento complejo y difícil, queriendo retornar a Egipto, ese Dios te dice: levántate. Levántate, no tengas miedo porque estoy yo. Y no tengas miedo porque yo, que todo lo puedo, te estoy haciendo ver por dónde pasa la salida. Y la historia en la Biblia se corre 72 años más adelante, cuando a los 175 años te cuenta el capítulo 25 de Génesis, que muere Abraham, y en el versículo 9 del capítulo 25 te dice: y sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela. El texto bíblico termina diciéndote claramente: sus hijos, los hijos de Abraham, lo entierran en la cueva de Macpela. Cuando ves la forma y la trama increíble, la manera en la que Dios se va metiendo en la trama de esta historia,
Yo no puedo dejar de ver a ese Dios que se mete en la trama de tu vida y la mía, logrando respetar tus decisiones libres, no avalándolas, no convalidando que son las adecuadas, pero no abandonándote a tus decisiones erradas. ¿Se entiende? Y este es un concepto fundamental. No se desentiende y te mira de lejos diciendo, te dije, ¿por qué no esperaste tener que yo con Sara te dé un hijo? No le dice a Sara, ahora bancala como sea y que sea un infierno, sino que de alguna manera interviene en las familias, logrando que salga algo bueno de lo que estaba programado para que no lo sea. Eso es un Dios omnipotente. Eso es un Dios poderoso, porque tiene el poder para lograr ese objetivo pese a mis decisiones cerradas y sin pisar por sobre mis decisiones. Hoy les compartí una de las historias que más me gustan de la Biblia, porque en Agar estamos representados todos y particularmente algunos. No sé cómo es tu experiencia, no sé cómo es tu vida, sí sé cómo es la mía, y te puedo asegurar que le agradezco enormemente a Dios porque Él no me deja cuando decido mal. Y a veces he pensado cuando leo estas historias, ¿por qué Dios pone esas historias y no pone solo historias de superhéroes en la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque si pone historias de superhéroes, son demasiado distintos a nosotros. Y no te sentirías identificado. Con estas historias sí te sentís identificado. Vos y yo. Y termina el texto bíblico diciéndote que puso este mensaje bello en vasos de barro. ¿Sabes por qué? Porque lo bello es el mensaje, no el barro que somos nosotros. Y si sos barro, no te preocupes para hacer un vaso distinto, sé un vaso cargado con el mensaje de Jesús. Porque es probable que tu barro empatice con el barro del otro que necesita el mensaje de Jesús. Y es por eso que el mensaje se va esparciendo del amor de Jesús en vasos de barro, como vos y yo, que son vidas en algún punto similares a las dos que nos rodean, con aciertos y con errores, pero siempre con la presencia de Dios interviniendo y transformando en bueno lo que no lo era en un principio. Dios los bendiga. Amén. Terminamos con oración. Querido Dios, muchas gracias porque nos hablaste en tu palabra, en la historia de Agar, Abraham, Sara, Isaac, Ismael. Gracias porque en estas historias tan parecidas a las nuestras, nos mostrás que vos seguís apostando por nosotros, siempre. Y nos recordás que todo lo sabés, que oís y que ves. Nada se escapa. Y nos decís, Gustavo, y a cada uno nos decís, levántate, no tengas miedo. Mirá, fíjate lo que tenés por delante, lo que estoy poniendo, estoy con vos. Nos ponemos en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús.